Ser podcast. Y sé que hay cierta expectación, así que queda reanudada la vista pública en el procedimiento simbólico que este juzgado de guardia abrió la semana pasada, el juicio al True Crime. Así que, silencio por favor, silencio. Gracias, empezamos. En la primera sesión escuchamos a una periodista y a un reputado médico forense alertar de cómo la frontera entre justicia y espectáculo, esa línea fina, frágil, puede difuminarse cuando la realidad entra en contacto con el relato audiovisual. Y hoy vamos a continuar escuchando testigos, vamos a entrar en la fase de alegaciones finales. No sabemos hacia dónde va a derivar este juicio, no sabemos qué decisión va a tomar el jurado popular, que son los oyentes. Bueno, de lo que sí que estamos seguros es de que esta vista tiene efectos, o al menos eso busca, efectos en una reflexión mayor sobre cómo contamos los crímenes, sobre cómo esos relatos transforman nuestra percepción de la justicia. Así que, si me lo permiten, ya vamos al primer testigo. Comparece ante la sala el periodista don Mateo Salvatierra. Don Mateo Salvatierra, bienvenido. Buenos días. Se le recuerda que debe decir la verdad en todo momento, en todo lo que manifieste, así que puede comenzar el interrogatorio el Ministerio Fiscal. Félix Martín. Gracias, señoría, con la venia. Señor Salvatierra, buenos días. Buenos días. Usted ha cubierto durante más de 20 años juicios mediáticos. Por tanto, permítame empezar por lo esencial. ¿Cuándo, desde su punto de vista, cree usted que el crimen dejó de ser un hecho judicial para convertirse en un producto televisivo? A ver, fiscal, yo situaría ese cambio en dos momentos históricos. Creo que en España hay dos puntos de inflexión. Alcácer, por supuesto, y años después la irrupción de las plataformas. Desde entonces el crimen no es un suceso, es un posible contenido. Es serializable y se puede mercantilizar. Entonces, según su opinión y experiencia, ¿usted cree que un periodista puede influir incluso en un proceso penal vivo? Sin querer, sí. A veces con un simple comentario. A veces con una filtración, a veces con una recreación hecha antes de que el juez tome declaración a un testigo clave. Como no puedo mentir en esta sala, debo reconocer que a veces, cuando esto ha sucedido, tengo que decir que es devastador. Entonces, señor Salvatierra, apelando a esta sinceridad, incluso nos puede decir usted en esta sala que ha visto usted cómo un documental o un programa televisivo puede cambiar incluso el rumbo de un caso. Sí, y muchas veces de formas que no son visibles desde fuera. He visto algo muy preocupante, juicios paralelos tan potentes que acaban contaminando el ambiente del juicio real, testigos que llegan a declarar con la versión del plato en la cabeza, testigos que han visto reconstrucciones y creen haber estado allí, testigos más pendientes de cómo quedarán después en televisión que de su obligación de decir la verdad. He visto incluso, y esto es lo más delicado, personas que tras declarar ante el juez iban esa misma noche a un programa de tertulia a matizar lo que acababan de decir. Y eso sí que cambia un caso. Pues desde luego, por mi parte, después de lo que usted ha dicho, no hay más preguntas. Muchas gracias. No hay más preguntas por parte del fiscal. Es su turno, abogada de la defensa. El testigo ha sido muy claro, así que por nuestra parte solo hay una pregunta. Señor Salvatierra, ¿no cree usted que el True Crime también ha servido para corregir injusticias? Sin duda, ha dado voz a quienes no la tenían, ha señalado errores policiales y judiciales y ha permitido que casos olvidados se reabran. Pero la clave, abogada, es cómo se hace. Hay True Crime que ayuda y True Crime que confunde. Un testimonio muy interesante, pero señor Salvatierra, antes de que se vaya, este tribunal también quería preguntarle una cosa. Quería saber si usted cree que los periodistas deberían recibir formación jurídica de manera obligatoria cuando cubren procesos penales. Sí, señoría, imprescindible. De lo contrario, interpretan pruebas sin entenderlas, cronifican prejuicios y pueden, sin quererlo, erosionar la presunción de inocencia. Conste en acta. Muchas gracias por su testimonio. Puede retirarse. Pasemos al siguiente testigo. Comparece ante la sala la doctora doña Amparo Beltrán. Es criminóloga y perito forense en varios procedimientos. Fiscalía, puede empezar. Muchas gracias, señoría. Doctora Beltrán, usted ha estudiado y ampliamente el fenómeno del criminal mediático y cómo el público reacciona ante él. Por ello tengo una primera pregunta para usted. ¿Por qué cree que nos atrae tanto el mal cuando se envuelve dentro de una narración?
Bueno, nos atrae porque nos permite observarlo sin riesgo. El True Crime ofrece un asiento seguro ante el horror y eso pues genera fascinación y al final distancia emocional. Doctora Beltrán, creo que una de las grandes preguntas de este juicio sería esta. ¿Usted cree en su experiencia que esa distancia puede incluso llegar a deshumanizar a las víctimas? Absolutamente. Cuando la narrativa se centra en la mente del asesino, en su inteligencia, en su frialdad, en su estética, la víctima queda convertida en excusa dramática y eso pues es peligroso. Doctora, quiero tocar también con usted un tema que ya nos anticipó la sesión anterior nuestro médico forense, el doctor Planchat. ¿Usted cree que un documental puede incluso, fíjese lo que le digo, crear falsos recuerdos en un testigo? Sí, la psicología lo demuestra. Si un testigo ve una recreación, puede confundir lo que vio con lo que cree haber visto. Es un fenómeno muy estudiado, contaminación mnésica se llama, y al final también altera juicios. Pues por mi parte, doctora, muchísimas gracias. No hay más preguntas, señoría. Es su turno, abogada de la defensa. Doctora Beltrán, la defensa, después de escucharla, solo tiene una duda. ¿Cree usted que el True Crime puede tener también un papel educativo? Claro que sí, cuando explica bien, sin sensacionalismo, cuando contextualiza, cuando da voz a las víctimas reales, pues sí, puede generar reflexión social y también redención. Doctora, también para usted la sala tiene una pregunta. Le queremos formular una cuestión. ¿Usted considera necesario que todo documental cuente con la supervisión de expertos en criminología y psicología como algo obligado? Sí, señoría, es la única forma de evitar diagnósticos inventados, mitologías peligrosas y al final pues conclusiones pseudocientíficas. Muchas gracias, doctora. Puede retirarse. Terminada la práctica de la prueba, llega por lo tanto el momento de los alegatos finales. Señor fiscal. Muchas gracias, señoría. Miembros del tribunal, oyentes de Si Amanece, que son ustedes los jurados esta madrugada. También dirijo este alegato, y lo hago con muchísimo respeto, a la dignísima letrada de la defensa, la señora Andrea. Hoy no vengo a pedir un veredicto duro contra el True Crime, vengo a pedir claridad. Es evidente que este juicio ha puesto de manifiesto que el True Crime tiene un poder enorme. De un lado puede llegar donde la justicia no llega. Es verdad que puede rescatar voces, que puede señalar fallos. Así lo ha manifestado y lo ha, creo que, probado la defensa. Puede llegar a educar a la sociedad. Pero decir esto no puede ocultar otro elemento. También puede hacer algo terrible. Puede manipular la realidad. Y cuando manipula, cuando deforma, cuando estiliza, cuando convierte un cadáver en un recurso narrativo, cuando reduce a la víctima a un flashback, cuando pone música épica al asesino, cuando selecciona pruebas como si fuesen objetos de decoración, entonces, seamos claros, esto no es periodismo, es espectáculo. Y el espectáculo, señorías, puede ser bello, puede ser excitante, puede ser aditivo, pero es mortal para la verdad, para la justicia. He visto documentales que han arruinado juicios. He visto víctimas rehacerse y volver a caer al verse representadas. He visto sospechosos convertidos en héroes cinematográficos. Lo hemos visto en Se Amanece, en Juzgado de Guardia muchas veces. He visto familias incapaces de ver una serie que supuestamente relata su historia. Y he visto espectadores convencidos de saber más que el juez. Y esto, señoría, es muy peligroso. Por eso, hoy, ante ustedes, quiero pedir una cosa, una sola: límites, límites éticos, límites narrativos, límites morales. Pero, y esto es importante, estos límites no deberían venir solo del tribunal, ni solo de la fiscalía, ni solo de la defensa, ni solo de los periodistas. Deben venir de todos. Y quizás hoy este juicio pueda dejar algo más que una sentencia simbólica. Quizás, solo quizás, podamos hacer algo juntos. A ver, ¿qué ocurre? Que con la venia, señoría, la defensa solicita intervenir antes de que la vista avance. Bueno, a ver, esto, por favor, silencio en la sala. Esto es totalmente anómalo, pero a ver, ¿qué más anómalo o qué más friki que hacer un juicio a las 4:30 de la mañana? O sea que, por favor. Señoría, las palabras que hemos escuchado hoy, las de los testigos, las del Ministerio Fiscal, del propio tribunal, dibujan un escenario que ninguno de nosotros puede ignorar. Hemos visto que el True Crime puede iluminar, pero también puede destruir, puede enseñar, pero también puede herir. Y en este camino, señoría, la defensa reconoce algo que trasciende la dialéctica procesal. Hay
un punto de encuentro, un espacio donde Fiscalía y Defensa no son adversarios, sino responsables. Y por eso, señoría, me permito comunicarle algo que quizá le sorprenda. La Defensa lleva varias horas en recesos, en pasillos, en silencios, negociando discretamente con el Ministerio Fiscal un documento conjunto, un documento nacido no desde la confrontación, sino desde la convicción compartida de que este juicio debe dejar algo más que una sentencia simbólica. Señoría, la Defensa desea anunciar que hemos alcanzado un acuerdo ético con la Fiscalía, un acuerdo destinado a establecer límites, a fijar principios, a ofrecer una brújula para todo aquel que quiera narrar un crimen real sin traicionar la verdad y sin dañar a quienes ya han sufrido bastante. Así que, con su permiso, cedo la palabra al Ministerio Fiscal para que confirme esta negociación y presente el documento conjunto que ambas partes deseamos someter a esta sala. Bueno, me parece bien, ya digo que algo anómalo, pero que no hay nada más anómalo que lo del juicio que estamos celebrando al True Crime entre las 4 y las 5 de la madrugada. Y antes de darle la voz a su señoría, en su papel de su señoría, Félix, permíteme que abra un paréntesis. Este tipo de pactos, al margen y a espaldas del tribunal, ¿son posibles en la justicia de nuestro país? ¿Esto se hace así? ¿Entre bastidores puede la abogada pactar algo que llevan como un documento ya hecho conjunto, firmado por las dos partes, por la Fiscalía y por el abogado de la acusación, de la defensa, de lo que sea? ¿Es posible o también es una fricada que nos estamos inventando? Es posible. Vale. Normalmente no sucede durante el juicio, sino al comienzo del juicio. Pero nada obsta, y de hecho ha pasado en algunas ocasiones, que incluso en un juicio que dura varias sesiones, por lo que sea, el acuerdo se alcance en la sesión 2, sesión 3 o justo antes del final. Es infrecuente, pero es posible. Es posible, lo marca, lo contempla la ley que es así. Los usos y costumbres harían incluso que el tribunal se enterara en la sala, tal y como me estoy enterando yo ahora, o no, o se le comunica antes al presidente del tribunal, por ejemplo. A ver, siempre hay que evitar, si me escuchan mis amigas y amigos jueces, hay que evitar darles sustos, aunque sea algo bueno, y es bueno que estén informados de lo que va a pasar, pero sí que es verdad que a lo mejor se van a enterar con minutos antes, a pesar de que a lo mejor la negociación entre bastidores lleva bastante más tiempo de lo que el juez o la juez o el tribunal cree. Y el tribunal el juez no puede objetar nada, quiero decir que lo recibe como... ¿Y después qué hace con ello? ¿Lo toma como si fuera palabra del Señor, como si fuera misa esto? ¿O el tribunal puede decir la suya también después de encontrarse con este documento? El tribunal hace un control de conformidad de legalidad. Es decir, imaginemos el siguiente supuesto, que yo no lo he visto nunca, pero podría suceder. Imaginaros que el tribunal, por la práctica de la prueba, está convencido de que el acusado es inocente, o que la pena que corresponde es muy inferior a la del acuerdo que supuestamente van a conseguir acusación y defensa. Pues en ese caso podría rechazar la conformidad y exigir que el juicio continuara. Pero ya les digo que yo esto no lo veo. Es un papel que le reserva la ley como de garantías del acusado y de la defensa, pero obviamente... no condiciona la decisión, no obliga al tribunal a manifestarse en un sentido o en otro, pero desde luego sí que es algo que puede marcar, ¿no? Que marca ética, moralmente, no en la letra de la ley, pero al menos sí que tiene ese peso, ese valor moral. Desde luego, bueno, pues ahora vuelve a ponerte la toga, que la letrada, abogada, en este caso Andrea de Grelos, te acaba de ceder la palabra como fiscal. Gracias, señoría, y inmensas gracias, abogada de Grelos. Debo reconocerlo, señoría, no entienda que le hago la pelota con esto para decir que para nosotros es un privilegio poder hacer este juicio ante usted y poder presentar ante ustedes este documento. Cuando comenzó esta vista no podíamos imaginar que esto acabaría así. He venido preparado para un debate firme, incluso para una confrontación técnica y para un choque de ideas. Pero los testimonios que hemos escuchado y lo que revelan sobre las víctimas, acusados y sociedad cambian por completo el sentido de este procedimiento. Durante un receso, es verdad, la abogada de Grelos me planteó una pregunta simple, pero profundamente honesta, que reproduzco ante ustedes. Me dijo:
con esa voz que tiene tan particular. Tan radiofónica, ¿verdad? Me recuerda a alguien. Debería estar en la radio y no haciendo juicios, la verdad. Fiscal, ¿de verdad cree que la forma correcta de terminar este juicio es que uno de los dos gane? Y ahí de repente, clic, lo comprendí. Este juicio no va de vencer, sino de aprender. No va de absolver o condenar al true crime, sino de orientarlo con humildad, de exigirle responsabilidad, de impedir que la narración suplante a la justicia. Por eso confirmo solemnemente ante esta sala que la Fiscalía y la Defensa hemos redactado juntos un documento ético con 20 principios fundamentales que aspiramos a que se conviertan en un humilde punto de partida para periodistas, guionistas, plataformas, medios y creadores. Señoría, con su venia, ambas partes procedemos a leerlo, alternando cada punto para que conste en acta después de que usted lo sometamos a su análisis. Vale, vamos a someter al análisis radiofónico a ver cómo comentamos este código ético que desde este momento ya decimos que pocos minutos estará colgado en la web. Si vais a la web de Si Amanece Nos Vamos, ahí podréis encontrar este código ético que ahora me gustaría comentar contigo, como Félix Martín, como el fiscal de juzgado de guardia. Primero, una duda que me asalta. Este juicio lo hemos hecho en formato en el que tú eres especialista, Félix, con jurado popular. Llegado a ese acuerdo, el jurado popular se retira a sus cuarteles de invierno sin haber dicho esta boca es mía. Quiero decir, ¿tiene algo que decir, comentar, añadir, matizar el jurado popular? ¿Se tiene que pronunciar o no? No, si hay un acuerdo, el jurado quedaría desconvocado. Vale. Bueno, pues nada, la sala ha recibido este documento que ambas partes presentan, que estaba decidido a leer a dos voces, pero es que creo que iríamos muy precipitados en cuanto al tiempo que tenemos, Félix, y si te parece lo podemos comentar así punto por punto. Perfecto. Como son 20 puntos, me gustaría a ver qué es lo que os ha llevado por ejemplo, a que el primero de ellos sea la transparencia en la dramatización. Desde luego, por lo que han dicho aquí los testigos, la dramatización que se hace en algunos true crimes podría condicionar incluso hasta después, si ese caso se abre o se reabre, a que el testigo que vaya allí vaya con la idea de que ha visto la verdad, que ha visto y da por buena la dramatización y piensa que ha estado allí, que ha estado en la recreación. Eso es así, ¿no, Félix? Eso ¿Te has así. encontrado con casos así? Eso es así, de que incluso eso, imaginemos, ¿no?, que recrea lo que un testigo ha visto y la confusión de la sociedad entre lo que está dramatizado y lo que es real. Por eso la transparencia es tan importante. Ojalá cuando los oyentes, si tienen la paciencia de leerlo, ojalá entiendan que hemos puesto todo el corazón, todos los que hemos colaborado para esto, para intentar dar un pequeño faro, para ayudar, ¿no?, a que se haga un poco mejor. Oye, hablábamos tú y yo estas semanas en realidad que si salía este documento de los 20 puntos y que te has trabajado y te has currado tú especialmente, Félix, que esto desde luego no tiene que ser dogma de no quiere sentar cátedra, pero que, hombre, que no estaría mal que fuera tomado en cuenta, que fuera tomado en cuenta. A ti, de lo que has trabajado en el documento, Adriana, no sé si hay algún punto que quisieras comentar con Félix especialmente. Es que a mí me impactó mucho cuando fue explicando Félix algo que yo no me había planteado, al menos, que es que cómo se toman no las víctimas directamente, sino su entorno, sus familias. Entonces, en estos 20 puntos aparece el derecho de información previa a las familias, Félix, porque eso no se hace. Esto es clave. Esto es clave. Es muy importante que entendamos que situar... Mira, es que además yo lo comento en cada juicio de jurado, ¿no? Situar a la víctima en el centro no es partir de una presunción de que la víctima tiene razón. No, en el proceso no. Pero es... Joder, si un crimen... Seguro que me vais a entender, chicos. Si un crimen ha provocado un daño, eso merece un respeto. Un respeto. Y si se va a hacer un material legítimo en una democracia avanzada, si se va a elaborar un material sobre eso, se debe respetar y se debe al menos informar a las víctimas, a su familia. Es que eso es una sociedad madura y responsable que cuida a la ciudadanía y que cuida a los que han sufrido un mal. Oye, estaba pensando ya también en otras víctimas colaterales, que no son directas en realidad, que son las víctimas del acusado, de los acusados. Quiero decir que ellos son familiares, pero eso no quiere decir que ellos hayan participado que ellos también están pasando por esa fase del impacto de ver cómo tu hijo, tu primo, tu padre
lo que sea, de repente ha mostrado una cara que es muy probable que tú no conocieras, que se le está juzgando, y eso no deja de ser doloroso. Quiero decir, es también doloroso cualquier tratamiento que se haga ofensivo en un documental, en un true crime, ¿no? Y donde no se tenga en cuenta eso también, ¿no? Donde se pase por alto la sensibilidad que hay que tener hacia esas personas, ¿no? Mira, yo no sé si, creo que os lo he comentado una vez, a mí se me queda grabado a fuego de un asesinato muy terrible que yo tuve aquí en mi trabajo, donde una vez recibí de testigo por razones X, a la hija del acusado, una muchachilla de 17, 18 años. Esa mirada de vergüenza y esa mirada perdida se me quedó grabado en el alma. Y yo recuerdo, y en esto, para que os fijéis que luego hay mucha humanidad también en los letrados, que cuando terminó la declaración de la muchacha, me reuní con los abogados de la acusación y la defensa y les dije: les pido por favor que no llamemos a esta chica a declarar, a esta muchacha a declarar a juicio oral, porque era una penitente, era tan injusto también, tan injusto. Y yo creo que hay que sacar también esa bandera de reivindicar la dignidad de la familia de los acusados, que no son responsables, por Dios, no son responsables del crimen que ha podido cometer su familia. Como mínimo tenerlos en cuenta para no abrir la espita, cualquier espita que pueda llevar al linchamiento público de esas personas, ¿no? Cuando evidentemente en muchos casos no tienen absolutamente nada que ver con lo que ha hecho su familiar. Oye, hay un punto, el 8. Vuelvo a decir que en cuanto esté colgado en la web, que será a lo largo de inmediatamente, no tardaremos mucho, que lo vean, que lo repasen, porque me parece que aquí no vamos a poder comentar y me gustaría detenernos hasta en los 20 puntos, pero bueno, por encima, por ejemplo, veo el punto 8, que sé que es muy importante también para ti, el que no exista lucro del delito, es decir, que el autor del delito, la Rosa Peral hablo de Rosa Peral porque hay una sentencia, por lo tanto, una verdad judicial que la señala como culpable y que está cumpliendo una condena, creo recordar que de 25 años, tú lo sabes mejor que yo, Félix, que el autor del delito o el entorno directo que no puedan beneficiarse bajo ningún concepto del lucro económico que puede resultar el vender su historia a la plataforma de turno, a la productora de turno, con derechos a veces internacionales que son muy golosos, claro. Es decir, que no puedan recibir una recompensa económica por contar aquello que hicieron y que les ha llevado a la cárcel. Es que esto sería repugnante. Esto sería la perversión del sistema máximo, ¿no? Este debe ser un límite ético muy, muy importante que todo creador, toda productora... O sea, ¿os imagináis, chicos, mayor perversión que encima el responsable de un mal logre un beneficio económico directo o indirecto, como tú muy bien dices, directo o indirecto? Su familia, por ejemplo, por un delito que han cometido... ¿Os imagináis mayor perversión que esa? Oye, a mí me llama mucho la atención otro de los puntos de estos 20 principios, que para mí es fundamental porque creo que también me sitúa como espectadora de estos true crimes, que es la no estetización de la violencia. Félix, esto es lo de que no pongamos la violencia como algo tan espectacular, tan pomposo, porque estamos hablando de casos reales. Tanto con los recursos visuales que son habitualmente utilizados por la ficción y que por lo tanto eso nos ayuda a nosotros como consumidores a bajar la guardia y verlo aquello como si no hubiera sucedido en realidad, más que en el ámbito que estamos acostumbrados a consumir de la ficción, ¿no, Félix? Totalmente. Yo creo que ponéis también todos los dedos en la llaga. Convertir en estético, en bonito, en kitsch, un crimen horrendo es perverso también. Es perverso también. Y además es que, lo hemos dicho muchas veces, os lo prometo, yo he ido a muchos levantamientos de cadáver, y es feo, sucio, huele mal, triste, es todo lo contrario a lo estético, todo lo contrario. La realidad es todo lo contrario a la estética del mal que muchas veces se nos vende. A mí me interesa mucho, está aquí colocado en el punto 13, podía haber sido el 13, podía haber sido el 7, podía haber sido el 18, pero bueno, la distinción, y esto es algo que en otros ámbitos también de la información debemos tener mucho cuidado en diferenciar, que quede clara la diferencia entre una prueba y una opinión. Claro. Es decir, una cosa es una prueba y sobre todo cómo la prueba esa ha sido determinante, por ejemplo, en el juicio, en el proceso, y otra cosa es la opinión, aunque sea del experto de turno, pero que quede claro que es una opinión, ¿no?
¿Sabéis por qué? Perfecto, estoy totalmente de acuerdo. ¿Sabéis por qué? Porque el jurado determina los hechos, pero es que un guionista puede ser juez y jurado si quiere. Y este poder implica una enorme responsabilidad. La famosa frase, ¿no? El guionista no puede ser juez y jurado. Bueno, pues invito, ya digo, hay puntos como el respeto a las decisiones judiciales, evidente que parecen obvios, pero es que a veces hay que remarcar la obviedad, el criterio temporal responsable, la prohibición de diagnósticos sin base clínica, otras cosas que han ido surgiendo aquí y que se leían entre líneas como la necesidad reivindicada especialmente por Félix de que siempre hubiera en todo proceso periodístico y tratamiento de True Crime, pues la intervención de aquellos que sí que están legitimados para opinar o para diagnosticar según qué casos y según qué pruebas. Félix Martín, ha sido un placer, como siempre, amigo. La próxima semana seguimos. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte. Adiós. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.